Hola clase, vamos a seguir con las derivadas y vamos a dar un paso más allá. Vamos a hablar de una función derivada de otra. Vamos a comenzar con nuestra querida función x al cuadrado. La dibujamos y vamos a recordar que la derivada es el valor de la pendiente de la recta tangente a esa función en un punto. Como si os dais cuenta, la pendiente de la recta tangente cambia muchísimo a medida que modificamos el punto. Pues bien, la función derivada lo que nos permite es conocer cómo evoluciona esa pendiente. ¿De qué nos sirve conocer el valor de la pendiente de la recta en un solo punto? Pues nos da un poquito de información, pero conocer el valor de la pendiente en este punto nos da una información muy limitada. Lo que nos interesa es ver cómo evoluciona. Vamos a pensar un poco. Vamos a comenzar aquí. A ver, vamos a imaginarnos cómo sería esa función derivada. En este caso, ¿cuál sería la pendiente de la recta tangente? ¿Positiva, negativa? Es negativa porque va hacia abajo. Aquí, cuando llega a este punto, ¿cuál sería esta pendiente? Si es una recta horizontal. Muy bien, cero. Y cuando pasamos a este lado, la pendiente se transforma en positiva. Y cuanto mayor sea la pendiente, cuanto más rápido suba, mayor será su valor. Con lo cual, partimos de que la función derivada aquí será un número negativo bastante grande, irá creciendo poco a poco, se irá reduciendo ese número negativo, cada vez será más pequeño ese número negativo hasta que llegue a cero. Al pasar a este lado, la pendiente será positiva y cada vez será mayor. Vamos a dibujar esa función derivada. Vaya, vamos a ver si es lo que nos esperábamos. Cuando llega por aquí es un valor grande negativo, porque es está muy inclinada hacia abajo. A medida que nos acercamos al cero, la pendiente, es decir, la derivada, también se aproxima a cero. Cuando llega al valor cero, vale cero, porque es una línea recta horizontal. Y a medida que se desplaza hacia la derecha, el valor va subiendo poco a poco. Que no se engañe ver que esta recta, la recta de la tangente, es una recta. Porque si os fijáis, lo importante es el valor, que por cierto lo he representado aquí. El valor no es constante, va subiendo poco a poco. Si os fijáis en el valor, cambia. Al principio es negativo y grande, se va acercando poco a poco a cero y pasa a tener valores positivos cada vez más grandes. Aunque sea una línea recta, el valor de la pendiente no es constante ni mucho menos. Vamos a pensar desde el principio. Vamos a comenzar con la función más sencilla, que sería una función constante. Por ejemplo, la función y igual a 3. ¿Y qué nos encontramos? Pues con una recta horizontal cuyo valor es en el eje X, perdón, en el eje Y siempre es 3. ¿Cómo será la tangente a una línea recta? Pues es esa misma línea recta. Sin más, da igual en qué punto mida la tangente, va a ser siempre igual, una línea recta horizontal. Con lo cual la derivada, ¿cómo será? ¿Cuánto vale la pendiente de una recta horizontal? Cero. Con lo cual la derivada va a ser, la función derivada va a ser una línea recta que vale siempre cero. Vamos a pensar en la función identidad, es decir, igual a x. Voy a borrarlo todo y así os dejo tiempo para pensar. Igual a x era una gráfica. ¿Cómo? Muy bien, es una línea recta oblicua a 45 grados. Fijaos, está en el punto 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Vale, ¿cómo será una recta tangente? Pues coincide. Básicamente coincide, da igual donde me mueva,
La recta, para ser tangente, tiene que coincidir, si no saldría una recta oblicua. ¿Y cuál creéis que será la pendiente de esta recta? ¿Cómo calculábamos la pendiente? Lo que subía partido lo que avanzaba en horizontal. Sube 3, avanza 3, 3 entre 3, 1. La pendiente va a ser siempre 1. Con lo cual la función derivada de f de x igual a x es una recta horizontal porque la pendiente es siempre 1. Si os fijáis, la función que estamos estudiando siempre tiene la misma pendiente, es decir, 1. Vamos a volver al caso inicial de x elevado al cuadrado y nos pasamos ya a las funciones potencia. Tenemos x al cuadrado y sabemos que la derivada de x al cuadrado es 2x. Vamos a dibujarlo y perfecto. Tiene una pendiente de 2, sube 2 por cada unidad que avanza, su pendiente es 2, y esta es la gráfica de la función 2x. Pero ¿qué ocurre si avanzamos y hacemos x elevado a 3? X al cubo. ¿Cuál debería ser la función identidad? Pues tenemos una recta tangente, vaya, se me ha escapado un poco, una recta tangente cuya pendiente ahora mismo es positiva porque va hacia arriba y tiene un valor muy alto, cuanto más hacia la izquierda más alto, hasta que ese valor es 0, es completamente horizontal. Cada S positivo al principio es muy grande y cada vez es más bajo. Fijaos aquí. Fijaos cómo baja el valor de la pendiente hasta llegar a ser 0. Ahora es una recta horizontal. Si continúo hacia la derecha, comienzo teniendo un valor muy bajo que va subiendo poco a poco. Entonces, ¿cómo sería la función derivada? Pues al principio tendría un valor muy alto, se iría reduciendo poco a poco, llegaría a 0, y después de llegar a 0 seguiría siendo positivo y crecería poco a poco. Vamos a dibujar la gráfica y es nuestra querida x al cuadrado, en este caso 3x al cuadrado. Tenemos un valor muy alto que se va reduciendo poco a poco hasta llegar a 0, siempre es positivo, porque si os fijáis la recta tangente nunca baja, es siempre creciente, nunca es decreciente, siempre va hacia arriba. Con lo cual los valores de la función derivada siempre van a ser positivos, en los extremos serán mayores y se van acercando a 0 a medida que nos acercamos al punto 0, 0. Os dejo el enlace a la aplicación para que trasteéis y para que juguéis un poquito. Voy a poner un ejemplo de una función radical. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la raíz cúbica de x, pues como no puedo colocar aquí directamente raíces, recuerdo que la raíz cúbica de x es lo mismo que x elevado a 1/3. Si os preguntasteis de qué os servía saber esto, pues bueno, aquí tenéis la respuesta. Dibujo la gráfica. ¿Y cómo sería la tangente? Bueno, pues voy a pensar. Aquí tengo una recta con una pendiente positiva, no muy grande. Imagino que la función derivada tendrá un valor positivo pequeño a estas alturas, que poco a poco se va haciendo más grande. ¿Y cómo de grande se hace? Muy grande. De hecho, cuando llegamos a este punto, la recta tangente es vertical. ¿Y cuál es la pendiente de una recta vertical? Infinito. Con lo cual aquí tenemos un valor muy bajo que irá subiendo poco a poco hasta llegar al infinito, en el punto 0. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que partimos de una recta vertical, pendiente infinita, que poco a poco se va haciendo cada vez más horizontal. Con lo cual, si os fijáis, el valor de su pendiente desciende hasta acercarse a 0. No llega a ser 0, pero se aproxima mucho. Vamos a ver cómo sería la función derivada. Pues lo que habíamos predicho, es siempre positiva porque la recta tangente, si os fijáis, es la recta roja, siempre crece
y comienza con unos valores muy bajos, va creciendo poco a poco hasta que llega al infinito en el valor 0 y decrece rápidamente hasta hacerse casi horizontal. Pasa de estar vertical, pendiente infinita, a ser casi horizontal, pendiente cercana a 0. Lo dicho, os dejo el enlace para que trasteéis y juguéis todo lo que queráis.